Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro con la Santa Palabra de Dios. El Ministerio Cristo María abre una vez más su corazón para compartir un tema fundamental, como es el pecado. Un tema amplísimo. Vamos a tratar de desgranarlo, porque si esa es la razón del mal del mundo, tenemos que conocerlo en profundidad. Compartimos esta reflexión con la comunidad Niño Jesús y con todas las comunidades de Cristo María, para todo El Salvador y para el mundo entero. Le pedimos a Dios nuestro Señor, a nuestro Abba, a nuestro Padrecito Santo, que en el nombre bendito y amoroso de Jesús, en la comunión del Espíritu Santo y con los ruegos de la Virgen María y de San José, nos regale la gracia de que esto sea una alabanza para Él, que sea una gloria para Él y una bendición para el mundo entero, un mundo que está en crisis. Dios eterno, regálanos tu bendición, tu protección, que nadie, ni persona ni espíritu pueda interrumpir este encuentro de amor contigo, y que por el contrario sea una sanación, una liberación y una conversión para todos aquellos que compartan esta reflexión. Te lo suplicamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La caída, el pecado. ¿Cuál es el concepto que tenemos de pecado? Hay que profundizar una serie de ideas. Está el pecado grave, mortal. Existe el pecado de bestialidad, el pecado de omisión, el pecado de comisión, el pecado contra natura, la sodomía. Está el pecado material, contrario a la ley. Están los pecados capitales, de los 7 que son fuente principal de otros. El pecado. ¿Qué es el pecado? Contrario a la ley de Dios. Por ignorancia. El pecado, decía San Agustín de Hipona, es una palabra, un acto, un deseo contra la ley eterna de Dios. Viene del latín peccare, dar un paso en falso, cometer una falta. El pecado priva a la persona de la vida espiritual, de la gracia, y la hace enemiga de Dios y merecedora de la pena eterna. El pecado nefando, el sodomía, pecado solitario, la masturbación, pecado venial, que levemente se opone a la ley de Dios, por escasa gravedad de la materia o por ignorancia. Es una falta, una iniquidad, una rebelión, una injusticia. Es una deuda. Esta palabra deuda sobre todo es en el Nuevo Testamento. Es una transgresión. El Catecismo de la Iglesia lo va a decir en el número 387. Es un abuso de la libertad que Dios da a la persona creada para que puedan amarle y amarse mutuamente. Es un abuso de la libertad. Fuimos creados libres. ¿Qué vamos a compartir en estas reflexiones? En primero, el pecado de los orígenes. ¿Cómo comenzó esta historia tremenda? Después, el pecado de Israel. Sería una segunda sección. Tercero, la enseñanza de los profetas.
Y nos quedamos ahí, sobre todo en el Antiguo Testamento. El pecado. Casi en cada página habla la Biblia de esta realidad a la que llamamos comúnmente pecado. Los términos con que lo designa el Antiguo Testamento son múltiples. Están tomados de ordinario de las relaciones humanas. Falta, iniquidad, rebelión, injusticia, deuda. En el Nuevo Testamento, todavía más generalmente se presenta al pecador como quien hace el mal a los ojos de Dios. Para ir completando la idea y tener claro, porque hoy, sobre todo, estamos en Cuaresma, preparándonos para la Semana Mayor, pero el pecado continúa vigente. Lo que ha hecho la gente es negar la realidad del pecado. Decir que estamos en el 2022. Estamos en el 2000 y vamos caminando y ya eso del pecado es algo obsoleto. Tenemos que aclarar que la palabra es vigente hoy y siempre. A los ojos de Dios, el justo se opone normalmente al malvado. La verdadera naturaleza del pecado, su malicia, sus dimensiones, sobre todo a través de la historia bíblica. En ella aprendemos también que esta revelación sobre el hombre a la vez es una revelación acerca de Dios, de su amor al que se opone el pecado, el de su misericordia, a cuyo ejercicio da lugar. Esto es lo que tenemos que profundizar. Veamos un poco el libro del Génesis en el capítulo 3, versículo 3. Mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él, ni lo toquen, so pena de muerte. No era una arbitrariedad, no era una vanidad, no era una avaricia de poder. Era una limitante en favor del ser humano, para que no mueran. Fuimos creados inmortales. Lo va a aclarar muy bien el libro de la sabiduría. So pena de muerte. La muerte no estaba en el origen. La criatura gozaba de plena comunión con Dios. Había una relación hermosa de amistad, de cariño, un encuentro permanente con Dios. Eso era el plan original. Y para mantener ese plan hermoso, Dios dice, no cometan ese error. Fue creado libre la criatura, pero con ciertas condiciones, no en favor de Dios, sino en favor de la criatura. Si desobedecía, entonces la muerte iba a entrar. Y todo el plan hermoso que había originalmente se iba a trastornar. Entonces tenemos cómo Dios pone una regla en favor del ser humano, de la criatura. Es un plan de obediencia. ¿Cuál es todo el problema del pecado, queridos hermanos? Es la rebeldía. La rebeldía a Dios. El gran problema a través de los siglos es que el ser humano se rebela porque tiene mucha inteligencia, porque tiene mucha capacidad, porque no quiere obedecer. Mucha gente hoy no le pregunta a Dios lo que va a hacer. Cada quien se dispara, toma sus propias decisiones y no le pregunta a Dios. Después vienen los grandes problemas y ahora la persona quiere, suplica que Dios lo saque del problema. Y muchas veces hasta le echa la culpa a Dios del problema en que él se metió, sin consulta.
Por eso Dios va a ir poniendo reglas para que la criatura no caiga en grandes problemas. Pero espera que haya una regla, un momento, una actitud de obediencia. Y el ser humano se rebela. El ser humano no quiere obedecer. Aquí vemos cómo la primera razón, cómo se origina el pecado, es por una rebeldía de la criatura ante Dios. Esto va a crear un problema grave, va a crear un problema gravísimo, porque se va a romper todo el esquema. Todo el esquema se va a romper. Y entramos entonces al pecado de los orígenes. La revelación sobre el hombre es a la vez una revelación acerca de Dios, de su amor. Había una realidad amorosa. Había toda una armonía. El hombre hablaba cara a cara con Dios, platicaba. Todas las tardes, dice el libro, Dios se paseaba por el jardín y platicaba amorosamente con su criatura. La criatura platicaba armoniosamente con el Creador, pero se rompió. Como dice el libro de la sabiduría, por envidia del diablo entró el pecado y con el pecado la muerte. Y aquel plan de inmortalidad se derrumbó. Se cayó ese plan de inmortalidad. El pecado de los orígenes. Entre todos los relatos del Antiguo Testamento, el de la caída, con que se abre la historia de la humanidad, ofrece ya una enseñanza de extraordinaria riqueza. Para comprender lo que es el pecado, hay que partir de aquí. Aun cuando no se pronuncia la palabra pecado. ¿Cómo entendemos el pecado original? Vayamos un poco al Catecismo de la Iglesia, que nos va a hablar de esa realidad tremenda del pecado original. Es una verdad esencial de la fe. Estamos en el 388 del Catecismo. Con el desarrollo de la revelación se va iluminando también la realidad del pecado. Aunque el pueblo de Dios del Antiguo Testamento conoció de alguna manera la condición humana a la luz de la historia de la caída narrada en el Génesis, no podía alcanzar el significado último de esta historia. Oiga, que solo se manifiesta a la luz de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Es preciso conocer a Cristo como fuente de la gracia para conocer a Adán como fuente del pecado. El Espíritu Paráclito, enviado por Cristo resucitado, es quien vino a convencer al mundo en lo referente al pecado, revelando al que es su Redentor. Para entender el pecado original, que algunos niegan, que algunos tergiversan, hay que ponerlo en relación con Cristo resucitado. Él vino a quitar precisamente el pecado original por la obediencia, lo va a decir San Pablo, lo vamos a ver más despacio, por la obediencia de uno, el justo Jesucristo, todos hemos sido limpiados. Por la desobediencia de uno, Adán, todos caímos en la muerte. Entonces logramos entender, al ver la resurrección de Jesús, Él ha limpiado, ha reconstruido aquel plan original. Él vino a eso, a levantar a la humanidad caída. El pecado de Adán se manifiesta aquí como una desobediencia, un acto por el que el hombre se opone consciente y deliberadamente a Dios, violando uno de los preceptos centrales, la obediencia. Revisémonos en este momento cada uno de nosotros. ¿Cómo está la rebeldía
de cada uno. No nos enseñaron desde niños a preguntarle todo y a obedecerle todo. Y por eso tenemos el país y el mundo que se está cayendo. ¿Le habrán preguntado los dirigentes que están peleando allá en Ucrania, le habrán preguntado a Dios si convenía o no convenía la guerra? Y todo el mundo se está disparando el petróleo. ¿Estarán preguntando a Dios si esas decisiones son de acuerdo a Él? ¿Si son correctamente? Eso para mencionar una de las tantas cosas. Pero en la vida personal, ¿cuántos de nosotros cometemos grandes errores? Y nos está costando muchísimo quitarnos el pecado de Adán, la rebeldía, la desobediencia. Pero más allá de este acto exterior de rebeldía, la Escritura menciona un acto interior del que procede. Desobedecieron porque cedieron a la sugestión de la serpiente. Quisieron ser como dioses. Ese es el punto. La desobediencia tiene una razón. Quisieron ser libres. Quisieron hacer su propio proyecto de vida. Este problema continúa hasta el día de ahora. Y si no, mire lo que está pasando en todo el mundo. El problema al tocar este tema no es algo de una enseñanza que se va a quedar en la memoria de alguien, sino es un cambio total de actitud. Dejar a Adán, el hombre viejo, para quedarnos con Jesús, el hombre nuevo. Y adoptar todas las características de Jesús, porque hemos tenido todas las características de Adán. Vemos con claridad cómo el hombre se va rebelando. No era una relación de dependencia la que había en el principio, era una amistad. El Dios de la Biblia no había negado nada al hombre, porque era su imagen, porque era su semejanza. No se había reservado nada para sí, ni siquiera la vida, porque la vida eterna estaba con nosotros. A diferencia de los dioses paganos que destruyen a la criatura. Pero el problema fue esa realidad que menciona como serpiente. No habla de una figura para que no aparezca como un dios. Aparece una figura, la serpiente. Eva primero, luego Adán, se ponen a dudar de este Dios infinitamente generoso. Esa historia se va a repetir a lo largo de los siglos hasta el día de ahora. Recordemos los viñadores homicidas. Le dio todo, pero no quisieron dar lo que respondía y pensaron quedarse con todo. Este problema se da a lo largo de los siglos. Y aquella preciosidad de armonía se fue cayendo. La noción de Dios, el concepto de Dios quedó trastornado. De ese Dios generoso, desinteresado, aparece la figura de un Dios avaro, destructor, egoísta, que no es real. El pecado, antes de provocar el gesto del hombre, ha corrompido su espíritu. La persona que peca, antes de cometer un acto, se ha corrompido por dentro. Esto es muy profundo, porque en pecado estamos todos. Queridos hermanos y hermanas, todos somos pecadores. Y como dice la carta de San Juan, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. En esta oportunidad, por este tema tan hermoso, personalmente este servidor quiere pedir perdón a Dios por todos sus pecados. Pide perdón a sus hijos por los errores cometidos, pecados en los cuales ellos también han sido envueltos. Pide perdón a todo este ministerio Cristo María, al cual de una u otra manera también sus errores, sus pecados han contaminado.
Este servidor pide perdón a toda la creación. De alguna manera, también ha hecho sufrir a la creación. Pero sobre todo, perdón a Dios. Porque así como Adán hizo sufrir grandemente a Dios creador, cada uno de nosotros, y ese servidor también, ha hecho sufrir grandemente al creador. Si no reconocemos que también nosotros somos parte del problema de Adán, ese tema no funciona. Y cada uno de nosotros tiene que pedir perdón a todos, porque todos hemos pecado, como dice la carta de San Pablo a los romanos. El hombre entró en desconfianza con Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de ese pecado? Profundicemos un poco. Otra cita que nos va a ayudar está en el capítulo siempre 3 del libro del Génesis, pero en el versículo 8. Dice el texto: oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. ¿Se fijó en el detalle? Dios salía como siempre a platicar con sus criaturas. Pero ahora, en vez de acercarse al Dios creador, se esconde. Se ha perdido la amistad. El pecado nos lleva a alejarnos, a separarnos de Dios. Cuando alguna mamá viene por aquí, cuando alguna esposa viene por aquí y menciona que su pareja, sus hijos, ya no quieren ir a misa, ya no quieren rezar el rosario, no quieren ir a una reunión, es porque están contaminados del pecado. Y ponen todo tipo de pretextos y excusas. Pero claramente ya están caminando hacia el otro lado. Y si queremos salvarlos, deberíamos intentarlo. Hay que cortar ese vínculo con el pecado. La rebeldía no es de Dios. La rebeldía es del hombre que va camino de la muerte. Dios nos ha creado por amor, para que nosotros le amemos. Pero cuando no hay amor, pues hay rebeldía, hay odio. Y las consecuencias vienen para nosotros. Aquí vemos cómo se esconden. Perdieron la amistad con Dios. Pero eso es el comienzo. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Le dio pena a su cuerpo. Y se perdió la armonía conyugal. Esta mujer que tú me diste. Y se perdió la armonía con toda la creación. Y aquel proyecto hermoso, original, se perdió. Todo ha cambiado entre el hombre y Dios. Aún antes de que intervenga el castigo propiamente dicho, Adán y Eva hasta entonces gozaban de la familiaridad divina. Ahora se esconden. La iniciativa vino del hombre. Él es quien no quiere ya nada con Dios. La expulsión del paraíso ratificará esta voluntad del hombre. Y van a comprobar lamentablemente que aquella amenaza de muerte no era una mentira, era una realidad, pero ya es tarde. Lejos de Dios, no hay acceso posible al árbol de la vida, no hay más que la muerte definitiva. El pecado es una ruptura entre el hombre y Dios. Introduce igualmente ruptura entre los miembros de la sociedad. ¿Por qué nos estamos matando en esta guerra de Ucrania y tantas guerras en el mundo? La pobreza, la esclavitud, las pandillas. Y apenas cometido el pecado, Adán se separa de la que antes había dicho carne de mi carne y hueso de mis huesos. Ese piropo se perdió. Y ahora hay un rechazo hacia la pareja. Esta ruptura se extiende a todos los hijos de Adán. Recordemos Caín matando a Abel, Lamec matando a todos los que puede,
Y por último, el diluvio en el capítulo 6. La humanidad entera ha caído en el pecado. Hay que destruir esa humanidad. Pero Dios es más grande que nuestro pecado. Esto es lo hermoso. El pecado está ahí. Va a llevar consecuencias grandes, pero de una vez. Recordemos que la serpiente, símbolo del enemigo, no es Dios. Solo hay un Dios todopoderoso. Y Él puede más que el pecado nuestro y que la serpiente. Entonces va a dar demostración de su poder. Ha arruinado el plan con respecto al hombre, pero no con respecto a Dios. Dios es muy creativo, más poderoso, y miren lo que va a hacer. Va a suscitar lo que se llama el protoevangelio. Un descendiente de la mujer va a destruir a la serpiente. Y se va a volver a levantar otra vez el plan original. Dios no ha perdido. El que perdió fue el hombre y la mujer. Entonces Dios va a mantener esto, su victoria. Vemos dos ideas bien claras. El pecado de Adán origina toda esta cuestión. Pero el problema es que ese pecado de Adán continúa en usted y en mí. La rebeldía es bien notoria. La gente no quiere el estilo de Jesús. Quieren el estilo del mundo. Y se rebelan de todas las formas posibles. Veamos una de ellas. En el libro del Éxodo 32:1, una escena que ya conocemos, pero que realmente da mucha pena. El becerro de oro y la renovación de la alianza. Moisés ha subido a la montaña sagrada. Está 40 días y 40 noches. Recibe las tablas de la ley para que el pueblo se pueda mantener en la amistad con Dios. Lo ha sacado de Egipto. 400 años de esclavitud horrible. Dios ha escuchado el clamor de ese pueblo y ahora viene a sacarlo, y lo ha sacado con una mano poderosa. El paso del Mar Rojo, las plagas y todo lo demás, grandes señales. Pero ese pueblo, igual que nosotros, no se termina de convencer. Y cuando Moisés subió a la montaña sagrada y tardó 40 días, se desesperaron, como muchos de nosotros, y buscaron otro Dios. 32:1. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió en torno a Aarón y le dijo: anda, fabrícanos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué ha sido de ese Moisés que nos sacó del país de Egipto. Y qué pena, el sumo sacerdote Aarón, hermano de Moisés, cedió a la tentación y fabricó un becerro de oro. Y el texto lo conocemos: al fabricar el becerro de oro, este es el Dios que te ha sacado de Egipto. Increíble. Aquella rebeldía original continúa. Eso no se le ha quitado al ser humano. Y adoraron al becerro de oro. Claramente, las tablas que trae Moisés de la montaña sagrada, solo a Dios adorarás. Están adorando una obra humana. ¿Cuántas veces seguimos haciendo eso ahora? Nuestro Dios puede ser el carro, la casa, el trabajo, la persona, el sexo, el placer, las comidas, la playa. ¿Cuántas cosas se convierten hoy, sobre todo en Cuaresma, y después en Semana Santa, se convierten en ídolos? Y nos postramos. Le dedicamos tanto tiempo al trabajo, tanto tiempo al placer, que no queda tiempo para Dios. Y cada quien se va fabricando un Dios a su modo. No, yo creo en Dios, pero sin ir a la iglesia, dicen gente. Yo ahí en mi cuarto le oro, yo sé cómo le oro, yo sé cómo me comunico con Él. Han creado su becerro de oro. Y la gente lo ve normal y lo ve correcto.
Aquello del becerro de oro está hoy muy latente. Y lo creen. Y han entregado todas sus joyas. Todo su haber lo han entregado para fabricarse un Dios a su medida. Y si recordamos la escena, comenzó toda una lujuria. Aquello que estaba prohibido, aquello que habían practicado en Egipto, ahora lo vuelven a practicar. El pueblo liberado vuelve a ser esclavo. El pecado continúa. El relato de este primer pecado no se concluye sin esa esperanza. Dios va a liberar al hombre, a la mujer, de el pecado. Pero el problema es que el hombre no está convencido, como ahora tampoco, de que hay que adorar a un solo Dios. Y lo del becerro de oro se produce a cada momento y todos los días en nuestro mundo actual. Ese es el gran problema. Hemos llegado a convertir en el becerro de oro a la vacuna contra la pandemia. Y la gente anda detrás de la vacuna como que si fuera su Dios. Se olvidaron de Dios. Ahora su Dios se llama vacuna contra el COVID. Es la gran solución. Y los gobiernos presentan la vacuna contra el COVID como su Dios. Aquí está la solución. Esto lo va a salvar. Y la gente cae en la trampa del becerro de oro una vez más. O del dinero, o del placer. ¿Cuántos matrimonios se están deshaciendo porque alguien ofrece mejor sexo, mejor dinero, mejor casa, etcétera? ¿Cuánta gente pierde su religión porque en otro lado le ofrecen, te vamos a pagar las tarjetas de crédito, pero vente a nuestra iglesia? El becerro de oro está ahí. Este problema es gravísimo. Dios estuvo a punto de destruir a la humanidad y a ese pueblo de Israel rebelde. ¿Y qué pasó? Si leemos el libro de los Números, en el capítulo 11, el libro de los Números, versículo 33, Dios manifestó su poder en el desierto, ya no solamente ahí en Egipto, en el desierto manifestó su enorme poder. El pueblo se rebela una vez más, Moisés baja, intercede, el pueblo es perdonado, pero se vuelven a quejar, no tenemos comida, tenemos hambre, y empieza el sindicato de comelones a gritar en el desierto. Quieren hacerle daño a Moisés. Y Moisés le dice, Señor, están pidiendo comida, ¿de dónde voy a sacar? Según el libro de los Números, era 1 millón de personas. ¿Cómo alimentar a 1 millón de personas en el desierto? Y Dios le dijo, no te preocupes, mi mano es grande, vas a ver si no le doy de comer a todos. Pero puso una regla, que cada quien coja lo que puede comer para el día, y cada día tendrán siempre comida. Pues algunos, glotones, lo llama la Biblia glotones, cogieron en exceso. Y mira lo que pasó. Todavía tenían la carne entre los dientes, todavía la estaban masticando cuando se encendió la ira de Yahvé contra el pueblo. Y lo hirió Yahvé con una plaga muy grande. ¿Por qué? Por glotón. No se conformaron, no le creyeron a Dios. Todos los días les voy a dar lo que necesiten. No cojan más, a no ser el día viernes, porque el día sábado no pueden salir. Pero los demás días, cojan solamente lo que necesita familia por familia. El pueblo no le creyó a Dios. Cogió más, se le engusanó, se le pudrió. Y Dios, mire, todavía estaban pegando una gran forrada por si acaso mañana no había. Una plaga, vino una pandemia, el Omicron, y aquella gente empezó a morir. Porque no le creyeron a Dios. Hoy está pasando lo mismo. No estamos creyéndole a Dios que puede detener el Omicron. No, hay necesidad de comprar,
tener, asegurarse. Y no le creemos a Dios. Y aquel desierto se convirtió en el sepulcro de ese montonazo de gente que cayó en la concupiscencia, la inclinación al pecado. Este problema es muy duro. Tenemos entonces con toda claridad, según el esquema, por un lado, el pecado de los orígenes, vamos a seguir platicando de eso, y el pecado de Israel. Entonces va a surgir los profetas. Dios en su gran amor va a tratar de revertir el proceso decadente del pueblo de Israel. Y surgen los profetas con gran enseñanza, con gran poder. Pero el pueblo tampoco los va a escuchar. Veamos un poco Isaías 59. Isaías 59, 2. Esto se llama Salmo de penitencia. Miren, no es demasiado corta la mano de Yahvé para salvar, ni es duro su oído para oír, sino que las faltas de ustedes los separaron a ustedes de su Dios, y sus pecados le hicieron esconder su rostro de ustedes para no oírlos. Porque las manos de ustedes están manchadas de sangre y su dedo de culpa. Sus labios hablan falsedad y su lengua habla perfidia. No hay quien clame con justicia ni quien juzgue con lealtad. Se confían en la nada y hablan falsedad. Conciben malicia y dan a luz iniquidad. ¡Qué tremendo! El pueblo, y aquí estamos ya en el tercer Isaías, año 450, más o menos. Allá, el pecado de los orígenes. Después la salida de Egipto. El desierto, el becerro de oro. Aquí llegamos al año 450. El pueblo sigue igual. Sigue pecando igual, como que no ha pasado nada. Como que no ha habido ningún castigo. El pueblo no ha aprendido la lección. Y lo vuelve a decir el Señor a través del profeta. Las manos están manchadas de sangre, sus dedos manchados de culpa, los labios son pura mentira lo que dicen, su lengua es puro veneno lo que escupe. No hay quien clame, qué duro, no hay una persona que clame justicia, ni que juzgue con lealtad. Se han vendido hasta los jueces. Este es el problema. El panorama en el año 450 era igual a lo de Adán y Eva. Y Dios está hablando con claridad qué es lo que quiere. Justicia, lealtad. ¿Qué cuesta encontrar personas leales hoy? Matrimonios que se deshacen porque no hay lealtad. Hay una gran injusticia. Aquí el que más puede se aprovecha del más débil. Y parece una competencia a ver quién se aprovecha de quién. Y todo el mundo parece que es una competencia. Los hermanos se pelean contra el hermano, el esposo contra la esposa, etc. El que tiene el pez más gordo se come el de en medio el más pequeño. Todo el mundo parece una competencia de extorsionar, no solamente las pandillas, también nosotros lo hacemos. Y qué pena para Dios, no hay una persona que clame justicia. Entonces la cuestión continúa. El profeta está denunciando el pecado de su tiempo, pero el pueblo no le va a escuchar. 450 años después van a matar a Jesucristo. Denuncia el pecado. Dios no se queda callado. El pecado hay que denunciarlo, como decía Don Bosco. Amamos al pecador, pero el pecado se combate, se denuncia. Y los profetas vienen con el encargo de Dios
precisamente para hacer ver, llamar la atención. Las cartitas que nos ha enviado Dios en estos días está denunciando el pecado que tenemos. Más de 100 detalles de pecado que tiene el Ministerio Cristo María, por ejemplo. Y todas las demás congregaciones y todos los demás ministerios, ¿cuántos tendrán? Ahora, entremos en otro concepto. El pecado ofende gravemente a Dios. El doctor Ricardo Castañón, lo podemos decir porque lo ha contado en público, él cuenta una anécdota. Cuando él todavía no estaba en el camino, pero ya empezaba a tratar de entrar, él estaba acostado en una cama con una señora, que no era su esposa. En ese momento que van a hacer el acto íntimo, vio en la esquina del techo un angelito llorando. Se queda viendo al angelito que llora y cuando voltea a ver a la señora le ve cuernos. El pecado tiene cuernos. Lo cuenta él. Y ese pecado, el pecado que tiene cuernos, ofende gravemente a Dios. Alguien preguntaba, ¿cómo es que nosotros flagelamos a Dios? Lo ha dicho en una de las cartas. Me flagelan, me coronan de espinas. ¿Cuándo? ¿Cómo? Con nuestro pecado. Cada pecado de nosotros, y sobre todo el pecado sexual, flagelamos a Jesús. Lo cargamos, la explotación, la hechicería, la idolatría, la brujería, son pecados graves, la borrachera, son pecados graves. Y volvemos a dar latigazos a Jesús, lo flagelamos, lo coronamos de espinas. Y Jesús vuelve a sufrir intensamente la pasión. El pecado, en primer lugar, es una ofensa a Dios. Él está como conectado a todas las criaturas del mundo. Aquel cordón umbilical de mamá en todas las criaturas sigue vigente. Estamos conectados espiritualmente a Dios. Y cada pecado que cometemos le afecta totalmente a Dios. Pero algo más, Él es infinito. Por lo tanto, le duele de manera infinita. Un dolor horrible. Afecta a todos aquellos que Dios ama. No solamente afecta a la persona, afecta también a los demás. Lo va a decir la palabra. Veamos el libro 2 de Samuel, del capítulo 12, versículo 9. 12:9. Estamos hablando aquí de los reproches de Natán, el arrepentimiento del rey David. Recordamos esa historia tremenda. Oiga cómo lo dice Dios a través del profeta Natán. ¿Por qué has menospreciado a Yahvé, haciendo lo que le parece mal? Has matado a espada a Urías, elitita. Has tomado a su mujer por mujer tuya y lo has matado por la espada de los amonitas. Pues bien, nunca se apartará la espada de tu casa, ya que me has despreciado y has tomado la mujer de Urías, elitita, para mujer tuya. Claramente el texto habla en primera persona al final. Me ha despreciado a mí. Se acostó con la mujer de Urías, Betsabé, de la que va a nacer Salomón después. Pero ese niño se muere, el primero. Y hay una consecuencia. La espada nunca se apartará de tu casa. Vas a estar en guerra siempre. Consecuencia tremenda. Claro, aquí la grandeza de David se arrepintió a tiempo. Dios lo perdonó, pero la consecuencia permaneció. Hasta el último momento hubo guerra en el tiempo del rey David. El propio hijo Absalón lo persiguió para matarlo. Y cuando alguien lo maldice en el trayecto, dice el rey David, déjenlo, Dios ha permitido que me maldiga. Eso es parte de mi pecado. Entonces vemos cómo el pecado afecta a los que Dios ama. Dios ama al rey David. Sí, pero hay un pecado y Dios no lo va a permitir. Lo denuncia. Espera el arrepentimiento del rey David. David se arrepiente de corazón. Sí, pero hay una consecuencia que quedó ahí vigente.
Esto para pensar cada vez que nosotros cometemos un pecado, hay una consecuencia. Y si hay un arrepentimiento, nos podemos salvar, pero hay consecuencias. Deberíamos pensar esto antes de pecar. ¿Qué consecuencias me va a traer este pecado? ¿Me puedo ir al infierno? Sí. Si me arrepiento, no. Pero consecuencias van a quedar ahí. Don Bosco cuenta una anécdota. Él dice, si yo escribo un libro de pornografía y me arrepiento, Dios me perdona. Pero si ese libro va caminando, cada persona que se pierda por ese libro, la cuenta es mía. La cuenta es mía. Qué duro. Dios le perdona, se arrepintió, ya no hace más libros de eso, hace las paces con Dios. Sí, pero las consecuencias ahí van. Esa cuenta va a llegar hasta el fin de los tiempos. Mi pecado, el escándalo que habremos dado. El pecado es como una cavadora. Abre un gran agujero, un abismo. Veamos cómo lo dice el profeta Jeremías en el capítulo 2, versículo 11. 2:11 de Jeremías. Habla de la infidelidad de Israel. Infidelidad de Israel. Dice el texto, si las gentes cambiaron de dioses, aunque aquellos no son dioses, pues mi pueblo ha trocado su gloria por el inútil. La gloria de Dios la cambió por el inútil. ¿Quién es el inútil? El pecado. El que ha creado el pecado. El que se aprovecha de nuestra debilidad. Ha cambiado su gloria, y aquí lo explica la Biblia de Jerusalén, el inútil son los falsos dioses, porque son inútiles. Al final, todas las criaturas somos inútiles, sin Dios. Todos vamos a morir, nos convertimos en polvo, en ceniza, y con el pecado, ahí abajo nos esperan. Nos volvimos inútiles. Si nosotros andamos detrás de los falsos dioses, nos convertimos en criaturas falsas también. El Dios falso me lleva a una vida falsa, me lleva al pecado. Y perdí la razón de mi vida. Tenemos que descubrir, valemos muchísimo para Dios, para que haya entregado a su Hijo y su Hijo haya muerto en una cruz de una manera tremenda. Tenemos que valer muchísimo. El problema es que no hemos recuperado la dignidad de hijos de Dios. Hemos perdido la grandeza de ser hijos de Dios. Y nos sentimos cualquier cosa. Y sentimos que las personas son cualquier cosa. Y valoramos a las personas de una manera muy pequeña. Entonces, caemos en la desesperación, en el pecado, en la garra del inútil. Qué pena. En vez de estar con Dios, nos alejamos de Dios y no hay nada que hacer allí. Y mire cómo continúa el texto. Pásmense, cielos, de ello. Horrorícense. Cobren gran espanto, oráculo de Yahvé. Doble mal ha hecho mi pueblo. A mí me dejaron manantial de aguas vivas para hacerse cisternas. Cisternas agrietadas que el agua no retienen. ¿Cuántas veces hemos dejado a Dios por algo que no es Dios? Pensando que íbamos a obtener lo mismo y resulta que aquello era falso. Aquello era mentira. Duró un ratito el momento de placer y el Dios eterno se nos perdió porque nosotros nos alejamos. Tenemos que recuperar este momento que estamos viviendo. Tenemos la oportunidad ahora de profundizar. El pecado sí ofende a Dios. Veamos cómo lo dice
el profeta Isaías, pero ahora en el 64:8. No te irrites, Yahvé, demasiado, ni para siempre recuerdes la culpa. Ea, mira, todos nosotros somos tu pueblo. Dios se irrita. El salmista intenta recordar a Dios que Él es nuestro creador. Lo dice en el versículo anterior. Pues bien, Yahvé, tú eres nuestro Padre, nosotros la arcilla y tú nuestro alfarero, la hechura de tus manos, todos nosotros. Sí, es cierto, es correcto, es real. Somos hechura, Él es el alfarero, nosotros el barro. Pero no basta con que reconozcamos eso. Si somos hechura de las manos de Dios, comportémonos como hijos de Dios. Alguien me decía, hermano, nosotros somos la verdadera iglesia. Sí, es cierto, pero no se nos nota. Seguimos pecando igual que los que son de otras denominaciones. El mismo pecado. Es más, pecamos igual que los paganos, que los ateos. O peor que ellos. Entonces, no nos salva el hecho de saber que estamos en la única y verdadera iglesia. El punto es, ¿cómo está la rebeldía? ¿Cómo está el pecado de nosotros? Ahora bien, ¿cómo se resuelve este problema del pecado? El libro de las Lamentaciones, en el capítulo 5, va a dar la clave. Libro de Lamentaciones, capítulo 5, versículo 21. Oiga, esto es el gran tema del Nuevo Testamento, la conversión. Haznos volver a ti, Yahvé, y volveremos. Renueva nuestros días como antaño. ¿O nos has desechado del todo? ¿Irritado contra nosotros sin medida? ¿Por qué has de olvidarnos para siempre? ¿Por qué toda la vida abandonarnos? ¡Qué tremendo! El autor sagrado, Señor, ¿se acabó todo? Contestemos nosotros hoy. Todavía tenemos tiempo, pero este tiempo se está agotando. Llegará un momento en que Él de verdad nos va a abandonar. No porque Él quiera, es que nosotros no hemos querido regresar a Dios. No hemos querido renunciar al pecado. ¿Por qué ha de olvidarnos para siempre? Porque nosotros no queremos estar con Él. ¿Por qué toda la vida abandonarnos? Porque nosotros lo hemos decidido. Entonces hay una palabra clave. Haznos volver a ti. Ayúdanos. Solos no podemos. Se nos habla en esta cuaresma de conversión. Sí, pero solo no vamos a entrar en cuaresma. Conviértanse. Sí, pero nosotros solos no podemos. En primer lugar, tenemos que aceptar la oración de Esther. Hemos pecado. Y todos deberíamos estar en este momento llorando nuestro pecado. Todos. Unos más que otros, pero todos. Cuaresma deberían ser 40 días de lágrimas. Llorando día y noche, suplicando a Dios perdón. Es nuestra parte. Es el casi nada que tenemos que poner para que ponga el casi todo y que nos salve. Pero tenemos que poner ese casi nada. Como lo decía San Óscar Romero, si yo no pongo mi casi nada, tú no pondrás el casi todo. Queridos hermanos y hermanas, ¿por qué no entramos en este proceso de conversión ahora? Pidámosle el Espíritu Santo que se menciona. Él nos va a convencer de todos los pecados que hemos cometido hasta el día de ahora, especialmente los más grandes. ¿Por qué no le pedimos en este momento, cuaresma, Espíritu Santo, ven en el nombre de Jesús, pero no solamente a llenarnos de carismas, no, a descubrir todos los pecados que hemos hecho. Y concédenos la gracia de arrepentirnos de corazón ahora. Mañana puede ser muy tarde. Esto es cuaresma. Qué hermoso sería Jonás, Nínive.
que desde el presidente de la República hasta el último de nosotros, pasando por todos los animales, como está en ese libro, todos en ayuno, todos en oración, todos pidiendo misericordia, todos quitándose los adornos y sentados en ceniza, pidiendo misericordia a Dios, arrepintiéndonos de los pecados. ¿Por qué leemos el libro de Jonás y no lo queremos practicar? ¿Para qué lo leemos si se queda nada más en una lectura ritual litúrgica? ¿Por qué no lo adoptamos para nosotros ahora, cuando el pecado en el mundo se ha vuelto peor? Haznos volver a ti y volveremos. Seguro que si Él no pone su rostro delante de nosotros, nosotros no vamos a poder. Esto supera la serpiente, el demonio. Como es espiritual, tiene más poder que nosotros, pero no más poder que Dios. Por lo tanto, si le pedimos a Dios, Mateo 7:7, pidan y se les dará. Pedimos a Dios la fuerza para descubrir el pecado, para salir de él, arrepentirnos y no volverlo a hacer. Se puede lograr, pero solo no podemos, porque el otro es más fuerte que nosotros, pero no más fuerte que Dios. ¿Por qué no lo intentamos ahora? Tendríamos que detenernos en este momento a suplicarle a Dios que nos ayude. Podemos denunciar el pecado del mundo, decir la guerra en Ucrania, etcétera, las pandillas, los políticos. ¿Y nosotros qué? ¿Y nuestro propio pecado qué? ¿Por qué no entramos hacia adentro de nuestro pecado? Lloremos nuestro error, seguro que el Señor va a lograr la conversión de los demás. Es increíble cómo no se está entrando en sí mismo en esta bendita Cuaresma. El Señor preguntaba, ¿esta Cuaresma será igual a las demás? Donde no ha habido conversión, donde no ha habido arrepentimiento, donde no ha habido concepto claro del pecado, autoacusación de pecado. ¿Será una Cuaresma más? Entonces será una Semana Santa más y será un caer en el abismo. Pidámosle al Señor en esta hora que nos regale la gracia de cambiar ahora. Mañana puede ser muy tarde. Padre eterno, te damos las gracias, te bendecimos, te suplicamos, Dios eterno, que nos ayudes a cambiar ahora. Como dice el texto de Lamentaciones, ayúdanos, danos la gracia de llorar nuestros errores ahora, como lo hacía la reina Esther en su oración, llorando, como lo han hecho todos los santos, llorando sus errores, sus pecados. ¿Por qué nosotros nos hemos hecho de corazón duro? ¿Por qué nosotros no hacemos las paces ahora? ¿Por qué no nos perdonamos ahora? Si el problema central, el pecado central, es el rencor. ¿Por qué no hacemos las paces hoy con todas las criaturas? ¿Por qué no dejamos de odiarnos? ¿Por qué no dejamos de caer en el pecado? ¿Por qué no luchamos contra esa concupiscencia ahora? ¿Por qué no dejamos el consumismo, el materialismo, el hedonismo, la vanidad, la soberbia, la lujuria, la ira, la gula? ¿Por qué no nos detenemos en este momento? La reina Esther pidió 3 días de oración y ayuno. ¿Por qué no entramos en una etapa parecida? Y el pueblo de Israel se salvó en ese momento. ¿Por qué no entramos nosotros ahora para que se salve este país y el mundo también? Padre eterno, no queremos que esto sea un tema más. Queremos que sea un grito tuyo en nosotros, suplicando misericordia, conversión. Ayúdanos a entender hasta dónde estamos de mal, hasta dónde nuestra alma apesta a pecado. Es el momento fuerte, el momento claro, el momento definitivo para entrar en nosotros mismos. Solo no podemos. No vamos a descubrir nuestro pecado, pero tú lo puedes hacer. El salmista, el autor sagrado, tiene toda la razón. Haznos volver a ti. Descubre nuestro error. Enséñanos lo grave de nuestros pecados. Haznos llorar, Señor Dios. Queremos hacerlo, pero queremos llorar sobre cosas
en las cuales estamos claros hasta dónde está mi pecado, hasta dónde te he hecho sufrir a ti y a los demás. Padre eterno, te lo suplicamos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí, como dice el Evangelio de este día, por pura misericordia, porque pudimos haber sido arrancados hace rato por nuestro pecado. Y nos dan la oportunidad ahora de compartir esta reflexión para que entremos en las lágrimas, en el arrepentimiento sincero. Ayúdanos. Solo no vamos a poder. Señor, que en verdad hagamos las paces ahora contigo y con todas las criaturas. Ya no más pecados, ya no más rencores. Señor, sí se puede. Tú puedes dominar a todo pecador. Tú puedes estar por encima de todo espíritu. Tú eres Dios. Ayúdanos. Te lo suplicamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuaremos en la próxima reunión. Jesús y María nos bendigan a todos. Hasta la próxima.